50 y 51, Jesús le contestó: ¿crees porque te dije te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que esta verás. Y agregó: de cierto digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Cielos abiertos. El Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Otra promesa de parte del Señor, Deuteronomio 28:2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. La Biblia nos habla que las bendiciones vienen a nosotros, ¿verdad? Que nos siguen, que nos habla de que no es necesario nosotros andar atrás de las bendiciones como muchas veces andamos. Por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, ¿verdad? Hay promesas de Dios ahí en su palabra de bendiciones, siempre y cuando nosotros obedezcamos y cumplamos ahí sus mandamientos. En el pasaje que leímos encontramos una frase que viene hablando a mi corazón hace un tiempito atrás, que es cielos abiertos. Desde ahora, le dijo el Señor Jesús ahí a Natanael, desde ahora verán los cielos abiertos y los ángeles descendiendo y subiendo sobre el Hijo del Hombre. Cielos abiertos expresa la bendición de Dios sobre alguien, sobre algún lugar, expresa el favor de Dios, ¿verdad? En 1 Samuel 10:7 encontramos la promesa que Samuel le hace a Saúl, le dice: cuando se cumplan estas señales sobre ti, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, todo lo que te viniera a la mano podrás hacerlo, dice, porque era la confirmación de que el Señor estaba con Saúl. Pero lo cierto es que muchas veces parece que los cielos se cierran para nosotros, ¿verdad? Muchas veces parece que la tormenta sigue estando ahí, que no se quiere ir, que el invierno acá, que para algunos es muy frío, no se quiere ir de nuestras vidas. En muchas ocasiones oramos y nuestra oración parece que nos pasa del techo, ¿verdad? No sé si le ha pasado alguna vez que ora, pero parece que su oración no tiene fuerza, no tiene poder, como que hay como un eco ahí en su casa, en su pieza, ahí. Nos da la impresión entonces de que los cielos se han cerrado ahí sobre nuestras vidas. Y no es que Dios no nos bendiga, Dios nos bendice, claro que sí, pero no de la forma que nosotros esperamos. ¿No le ha pasado que usted está pidiendo por algo, que quiere algo más del Señor, un milagro, y el Señor como que lo mantiene ahí de cuenta a gota a usted, como que no viene toda esa bendición ahí que usted está esperando, ¿verdad? Lo está siempre bendiciendo, pero con lo justo y lo necesario. Entonces oímos la frase cielos abiertos y pensamos que eso ocurre de vez en cuando, como cuando hay alguna oferta de algún producto ahí que te lleva a pagar 2 y llevate 3. No sé si acá en la familia tiene promociones a veces. Ahí, bueno, allá en el Devoto, la cadena de supermercados Disco, ¿verdad? Aparece todo 25, todo, y ahí se llena, ahí, porque hay oferta y todo el mundo va. Y pareciera que eso es así, ¿verdad? Oímos la frase y pensamos que eso ocurre de vez en cuando. Pensamos que Dios, de la misma manera que hay alguna oferta en algún producto, que Dios funciona así, que si no aprovechamos las ofertas, ahí nos perdemos, ahí perdemos ese movimiento. Pensamos que Dios de vez en cuando, como que, bueno, hoy se me antojé, dice el Señor, me levanté con ganas de bendecir Sauce. Así que el que vaya hoy a la iglesia ahí en Templo del León va a ser bendecido. El que no, bueno, se lo perdió porque era la oferta. Ahí, no, pero Dios no es así. Lo cierto es que cuando Jesús llega a nuestras vidas, llega a la vida de alguien, desde ese momento comienzan a abrirse los cielos sobre su vida, sobre su familia, ¿verdad? Comienza a abrirse los cielos sobre nosotros. Y aunque usted me diga que no recuerde el momento que usted aceptó a Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo estaba cuando usted aceptó a Jesucristo y cómo le fue Dios bendiciendo su vida, lo fue cambiando para bien? Eso habla de que hay cielos abiertos sobre nosotros. ¿Por qué? Porque pasamos de muerte a vida, pasamos de estar separados a Dios a ser sus hijos. Antes estábamos apartados de Dios, pero una vez que aceptamos al Señor Jesucristo, somos sus hijos. Y comienza una etapa en nosotros donde todo es nuevo, donde todo es bendecido. Entonces la pregunta sería, ¿por qué es que se cierran los cielos sobre nuestras vidas? ¿Por qué es que parece que hay épocas como que oramos y nada ocurre? Buscamos al Señor y nada ocurre. Nos levantamos temprano a orar, ponemos el reloj a las 3 de la madrugada si es necesario, ayunamos y nada parece funcionar. Dios quiere que los cielos sigan abiertos sobre nosotros y que los mismos sigan abiertos siempre, ¿verdad? Y esto, porque esto no es por temporada. Esto no es por alguna oferta que el Señor pueda hacernos. Así que vamos a ver por medio de su palabra por qué es que se cierran los cielos y cómo mantenerlos abiertos.
Y ¿saben qué? Voy a hablarte de dos elementos. Hay dos elementos que son claves para que los cielos sean abiertos, y estos son la fe y la obediencia. Ahí. Primero que nada, entonces vamos a ver por qué es que se cierran los cielos sobre nuestras vidas. ¿Qué significan cielos cerrados sobre nuestras vidas? Bueno, cielos cerrados significa que no contamos con la bendición de Dios. Cielos cerrados dice que no somos bendecidos de Dios. Es como si perdemos el respaldo de Dios, es como que perdemos la garantía, ¿verdad? Los israelitas luego que se rebelaron, recuerdan ahí cuando ellos cruzan el Mar Rojo que se van a enfrentar ahí a la tierra, hacia el otro lado, luego que vienen ahí por los 12 espías que estuvieron espiando ahí la tierra por 40 días, que vinieron y le dijeron, a la verdad la tierra es buena, dice, fluye mucha miel, mira, este es el fruto que trajimos de allí, era un racimo de uva que venía cargado por dos, ahí en hombros, ahí dice la Biblia que era una tierra bendecida. Pero ellos dijeron, pero no podremos pelear contra ellos, porque nos ven a nosotros como pequeños, ellos son gigantes, tierra de gigantes. ¿Y qué pasó? Bueno, hubo toda una rebelión que solamente se salvó ahí de los dos espías, Caleb y Josué, que dijeron, no, vayamos contra ellos porque su amparo se ha apartado de ellos, más podremos nosotros porque Dios está con nosotros. Y Dios dijo, basta. No quisieron ir a pelear. Bueno, 40 días estuvieron espiando la tierra, 40 años quedarán dando vuelta en el desierto. ¿Y qué pasó? Al otro día como que se dieron cuenta y dijeron, no, 40 años en el desierto no queremos estar, vamos y peleamos, a lo mejor entramos. Se levantaron a pelear y dice Moisés, no vayan a pelear porque ya está, ya perdieron la oportunidad. Era ayer que tenían que ir y pelear, hoy ya Dios dijo que no, ya decretó otra cosa. Y fueron, pelearon y perdieron la batalla. El no obedecer a la palabra de Dios quita el respaldo de nuestro Señor. Y en lo físico, cielo cerrado significa tiempos de sequía. Tiempo donde la lluvia no va a venir sobre la tierra. Y si la lluvia no viene sobre la tierra, lo que plantamos crece o no crece. No crece. Recordamos hace 2 años atrás, ¿no? En Uruguay se había sequía, más que nada sobre este lado de acá, ¿verdad? No llovía y no llovía y no llovía, que terminamos tomando agua con sal. Sacabas agua de la canilla y ya podías servir los fideos tranquilamente ahí, que agua salada ahí tomábamos, ¿verdad? Y la Biblia habla que Israel sufrió 3 años de sequía. En ese tiempo no se encontraba alimento por ningún lado. Leemos la Biblia y es catastrófico leer esos capítulos de la Biblia porque dice que las mujeres, que había gente que se comían a sus hijos, ¿verdad? Porque no había qué comer ahí. Cielos cerrados. ¿Y por qué se cierran los cielos? Vamos ahí a 2 de Crónicas, está en el Antiguo Testamento, capítulo 7, versículos 19 al 22. 2 de Crónicas. Después de Segunda de Reyes viene Primera de Crónicas y luego viene Segunda de Crónicas. Capítulo 7, versículos 19 al 22. Del 19 al 22. Y dice así, esta es palabra del Señor que le vino a Salomón, dice, pero si vosotros os volvéis y dejáis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y vais y servís a dioses ajenos y lo adoráis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, arrojaré de mi presencia esta casa que he santificado mi nombre, y la haré objeto de burla y escarnio entre todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo aquel que pase, de modo que dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado dioses ajenos, y lo adoraron y sirvieron, por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Entonces los cielos se pueden cerrar sobre nuestras vidas, porque en algún momento nosotros comenzamos a abandonar al Señor. Comenzamos ahí a deslizarnos un poquito, comenzamos a dejar de leer la palabra, comenzamos a buscarlo en oración, ¿verdad? Dejar de buscarlo en oración, comenzamos a dejar de congregarnos y ahí los cielos se van a ir cerrando sobre nuestras vidas. Cuando dejamos de obedecer a lo que la Biblia nos dice, cuando no importa nada lo que la Biblia nos dice. De repente la Biblia nos dice, o sin de repente nos dice que no debemos de robar, que no debemos de maldecir, ¿verdad? Que debemos de honrar a nuestros padres, para que se nos añadan días de vida, ¿verdad? Y dejamos de hacer eso, comenzamos a insultar a nuestros padres, comenzamos a desobedecer, comenzamos a quedarnos con el vuelto ahí del almacenero, y de esa manera los cielos se comienzan a cerrar sobre nuestras vidas. Otra manera de que decía el mismo Señor es cuando dejamos de servir al Señor.
Y servir al Señor no es simplemente venir y cantar aquí en la iglesia, compartir la palabra, no. Servir al Señor es servir al prójimo, es servir a aquel que está necesitado. Eso también es servir al Señor. Recuerda cuando el Señor le dice, entren aquí, por cuanto estuve hambre me dieron de comer, por cuanto estuve enfermo me fuiste a visitar. Ahí entra aquí, entra en el gozo de tu Señor. Y esa persona le decía, Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo tuviste hambre y que nosotros te alimentamos? Dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Entonces cuando dejamos de servir, ¿verdad? Ahí se comienzan a cerrar los cielos sobre nuestras vidas. Y no es que Dios no nos bendiga, claro que Dios nos bendice, pero no podemos ver grandes cosas en el Señor. ¿Por qué? Porque los cielos se comienzan a cerrar sobre nuestras vidas. Cuando comenzamos a servir a otros dioses, y servir a otros dioses no es que hoy estemos aquí y después nos vamos con el macumbero de la esquina, o con el vidente a tirar las cartas. A veces pasa eso también, y ahí se cierran los cielos sobre nuestras vidas. Pero servir a dos dioses, a otros señores, es de repente le estamos sirviendo al Dios del dinero. Comenzamos a trabajar y trabajar y nos importa más el trabajo que venir, que leer la palabra de Dios, que orar, que congregarnos, ¿verdad? Cuando lo adoramos. Ahí se cierran los cielos. Pero ¿sabes qué? Con fe y con obediencia los cielos se abren sobre nuestras vidas. Con fe en el Señor Jesucristo y con obediencia en su palabra los cielos se abren. Con fe podemos mover la mano de Dios. La Biblia nos dice que para que Dios se acerque a mí, yo tengo que creer que Dios existe. ¿Verdad? Eso nos dice la Biblia en Hebreos 11:6. El que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe. Y es más, dice la Biblia que Él es premiador de aquellos que le buscan. Si tú estás buscando a Dios, estate tranquilo que Dios te va a bendecir. Dios te va a premiar. Nos dice la Biblia entonces que Dios premia a aquellos que le buscan. Nos acercamos a Dios. ¿Cómo me puedo acercar a Dios? ¿Prendiendo una vela a San Cayetano? ¿Prendiendo un aumelio o ahí o algo, tirando las cartas? No, de esa manera yo no me puedo acercar a Dios. La Biblia me dice que yo me puedo acercar a Dios mediante Jesucristo, mediante su Hijo, mediante el sacrificio que hizo Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. Entonces yo me puedo acercar a Dios por medio de Jesucristo. Dios se acerca a mí y ahí comienzo a experimentar el favor de Dios en mi vida. Ahí comienzo a sentir la paz que dice que sobrepasa todo entendimiento. Por eso muchas personas llegan con varios problemas aquí a la iglesia, a los pies de Cristo, y entregan su corazón y lo primero que reciben es paz. Pueden dormir. ¿Los problemas siguen? Claro que siguen. Los problemas no se van a ir. Pero Dios te da una fuerza, ¿verdad?, para seguir adelante. Dios te da paz, Dios te da tranquilidad. Ahí comienzas a experimentar el favor de Dios en nuestras vidas. Con fe entonces en Jesús podemos llamar la atención del Padre. No es que por más que vos te golpees ahí, que quieras subir el cerro del Verdún de rodillas, no sé si alguno lo ha intentado aquí, ¿no? Yo no tampoco. Ahora menos, ¿verdad? Pero no es por eso que vas a llamar la atención del Padre. Con fe, poniendo la fe en el Señor Jesucristo, ahí llamás la atención de Dios. Y dice la Biblia que por la fe Rahab salvó a su familia de la muerte. ¿Quién era Rahab? Era una prostituta ahí de Jericó, que cuando estuvieron a punto de conquistarla, Josué envía a 2 espías para ver todo, para ver por dónde podrían atacar, y se habían enterado que habían venido y esta mujer los escondió ahí en su casa. Y ella le dijo, tenga misericordia de mí. Y entonces ellos le dijeron, cuando vengamos, cuelga esta cuerda que nos ayudaste ahora y te salvarás tú y tu familia. Ahí. Ella tuvo fe también en el Señor, llamó la atención de Dios y salvó no solamente su vida, sino a su familia. La Biblia nos dice ahí en Hebreos 11 del 32 al 36, que muchos alcanzaron promesas por la fe. Algunos dicen que conquistaron reino, otros dicen que taparon bocas de leones. Otros dicen que por la misma fe apagaron fuegos impetuosos. Otros por la fe evitaron filo de espada. Otros sacaron fuerzas de la debilidad. ¿Has estado débil en algún momento? Con que se te vienen los problemas y no tienes fuerza de ningún lado. ¿Y de dónde vienen esas fuerzas para seguir adelante? Por la fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, que de ahí viene nuestro socorro, viene nuestra salvación. Pero también nos dice la Biblia en esos versículos que otros por medio de la fe experimentaron oprobio, azotes, cárcel, pero todo por la fe en Jesucristo. Y esa fe es la que nos hace clamar por milagros. La fe en el Señor Jesucristo es la que hace que tú y yo clamemos por milagros al Señor. Por ejemplo, ¿recuerdan la historia de Bartimeo el ciego? La Biblia nos dice que cuando salieron de Jericó, ahí estaba Bartimeo, que estaba sentado junto al camino mendigando. Era un día más para él.
Y dice la Biblia que cuando se dio cuenta, cuando se preguntó que era toda esa multitud, dice, ¿quién está pasando aquí? Le dijo Jesucristo, le dijeron que estaba pasando por ahí. Entonces dice la Biblia que él comenzó a clamar ahí, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, clamaba. Y todo el mundo venía y le decía que se callara, que dejara de hacer perder el tiempo a Jesucristo, porque iba a meterse en Jerusalén y ellos pensaban proclamarlo a ser rey. Todo el mundo le decía que se callara, pero Bartimeo siguió clamando más fuerte. ¿Qué lo hizo clamar más fuerte? La fe en Jesús que él tenía. Porque él sabía que Jesucristo estaba pasando por ahí y era la única persona que podía devolverle la vista. Era la única persona que podía darle nuevamente vida, sentido a su vida. ¿Hasta cuándo clamó Bartimeo? Hasta que Jesús lo llamó. Ahí dejó de clamar. Y ahora surge una pregunta con todo esto, ¿no? ¿Cuándo has dejado de clamar? ¿Por qué dejaste de clamar por tu milagro? ¿Porque Jesús parece que no te escuchó? ¿Porque alguien te dijo para qué vas a la iglesia? ¿Para qué clamas a tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Sigue clamando, nadie te dijo que parara. Sigue clamando hasta que Jesús venga y te llame. Ahí sigue clamando porque el milagro va a ocurrir. Pon la fe en el Señor. La fe en el Señor Jesucristo es lo que llama la atención del Padre. Tenemos el caso ahí de la mujer sirofenicia. Nos cuenta ahí los evangelios, dice la Biblia que siguió al maestro que iba con su discípulo, dando voces de atrás y decía, Jesucristo, ten misericordia de mi hija, ten misericordia de mi hija. Y Jesucristo ni corte le daba ni corte, hasta que en una le dice Pedro, ahí sus discípulos le dicen, Señor, ya nos está dejando pegado acá en la casa. Acá ya nos está conociendo todo el mundo, está mirando acá, ¿qué es esta mujer? Despídela porque nos está dejando mal parado aquí. A lo que el Señor Jesucristo dice, no está bien darle el alimento a los perrillos ahí, porque esta mujer dice la Biblia que no era judía. Sin embargo, cuando el Señor le dice eso, ella siguió clamando ahí por su hija. Jesús dice la Biblia que por momentos la ignoró, pero Jesús terminó no solo sanando a su hija, sino destacando su fe. Destacó la fe de esa mujer. ¿Te has sentido en algún momento de tu vida ignorado, ignorada por Dios? Como que tu oración, como hablábamos al principio, como que nos llegan al techo, pero de repente vos te vas y decís, no, yo voy a orar y voy a orar de verdad, y voy a clamar de verdad, y gritás y orás y pataleás, y parece que Dios no te da corte en las oraciones, como que no te escucha, y no es que te está ignorando, está forjando tu fe, está forjando tu carácter, y pronto te va a premiar. Así que no dejes de clamar, no dejes de clamar por lo que estás necesitando, clama porque con fe en el Señor Jesucristo, llama la atención del Padre. Con fe, entonces podemos llamar la atención de Dios, pero con fe y obediencia avanzamos al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Porque sabes una cosa, Dios no es simplemente alguien que hace milagros. Jesucristo no es esa persona que hacía milagros aquí en la tierra como algunos creen. Hay algunas películas ahí que dicen Jesús, el hombre que hacía milagros. No, Jesús es mucho más que eso, ¿verdad? Dios es mucho más que el genio de la lámpara, que aquel que te soluciona la vida. Y ¿sabes qué? En algo, para que todo ocurra, para que Dios haga milagros, para llamar la atención y para alcanzar el propósito, debemos ser obedientes a su palabra. A veces, en ocasiones, queremos torcer la mano de Dios a favor nuestro. Queremos llamar la atención, ¿verdad?, del Padre. Muchas veces queremos provocar a Dios, ayunando más días que el mismo Señor Jesucristo. ¿Cuántos ahí, cuando éramos pequeños, queríamos llamar la atención de nuestros padres? O aún nuestros hijos, cuando quieren pedirnos algo, se ponen a limpiar su cuarto de repente. Ahí, ¿verdad? Todos los días se levantan y el cuarto está siempre igual. Un día uno lo ve, está limpiando la cocina. Y ¿qué va a pedirte? ¿Qué es lo que va a pedir? Nada, papá, nada. A los 2, 3 horas te dicen, puedo tal cosa, me prestas tal otra. Y a veces somos así con nuestro Señor. Queremos hacer algo, ¿verdad? Para llamar la atención del Padre, para que a ver si Dios nos bendice, ¿verdad? Y Dios sabe si estamos haciendo las cosas por amor o para que simplemente nos bendiga. Nosotros como padres sabemos cuando nuestros hijos, ¿verdad?, ahí nos quieren pedir algo. Claro que sí, que lo sabemos ahí. Cuando yo era hijo pensaba que mi padre lo sabía, no, ahora lo endulzo y ya está, pero sabía todo. Y Dios también sabe si lo estamos haciendo por amor o simplemente queremos que Él nos bendiga. Y ¿sabes qué? Esto es por fe y por obediencia. Por fe y obediencia. Samuel le dijo a Saúl, mejor es obedecer que sacrificar. Es mejor obedecer que hacer cualquier tipo de sacrificio.
tengamos fe en Dios, pero también seamos obedientes a lo que su palabra nos dice. No me sirve de nada tener fe en Dios y no obedecer. No me sirve de nada saber que Dios existe, ¿verdad? Que Jesús murió en la cruz por mí, si yo no obedezco a su palabra, si yo no hago caso de lo que ella me dice. De nada me sirve, yo no puedo mantener los cielos abiertos sobre mi vida si yo no obedezco. Porque ¿sabes qué? Los demonios creen en Dios, pero ellos no obedecieron. Ellos fueron desechados, ellos se rebelaron. Ahí no basta solo con tener fe, tenemos que obedecer. Por ejemplo, tenemos el caso de Pedro. Pedro tenía fe en Jesús. Pero ¿sabes qué? Cuando él obedeció, hizo muchas más cosas, ¿verdad? Pero anoté solamente 3. Cuando él obedeció a la palabra que Jesús le daba, por ejemplo, obtuvo la mayor pesca de su vida. ¿Recuerdan ahí el relato de la pesca milagrosa? Dice que Pedro y otros discípulos que estaban ahí en ese momento habían ido a pescar. Y estuvieron toda la noche y no pescaron nada. Y lo que, para matar el tiempo, se ve que para cumplir las 8 horas, marcar tarjeta, estaban lavando las redes. Y en eso estaban cuando se presenta Jesucristo y le dice, permíteme subir a tu barca que voy a predicar. Justo a mí te ocurre venir a predicar en mi barca, Señor. Y bueno, se comió todas las prédicas, se comió ahí Pedro. Y luego que termina ahí de compartir, de enseñar, el Señor le dice, boga para adentro y echa de vuelta la red. Y Pedro le dice, Señor, toda la noche estuvimos pescando. ¿Qué te piensas que estamos haciendo? Salimos ahora porque no pescamos nada. Pero dice, mas en tu palabra echaré la red. Obedeció. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Verdad? Dice que cuando sacaban las redes, ahí las redes casi se rompían, ¿verdad? Que tuvieron que pedir ayuda a otras barcas y la barca se hundía de tanta cantidad de peces. Tenía fe en Jesús, pero obedeció la palabra y obtuvo la mayor pesca de su vida. Luego en otra ocasión estaba Jesús ahí con él hablando y vinieron a cobrarle los impuestos y se ve que ese día de ofrenda y de diezmo hubo poca cosa, ahí no levantaron mucho, que le dice, Pedro, ve a pescar, echa el anzuelo y del primer pez que pesques ahí, abre su interior que de ahí vas a sacar una moneda, paga por mí, paga por ti, ahí paga por los dos. Y Pedro podría haber dicho, ¿está todo bien Jesús? ¿Soy el Hijo de Dios? Pero anda y pecador, ¿no? Sin embargo, ¿qué hizo Pedro? Obedeció. Fue, tiró el anzuelo, pescó y de ese pez que sacó, ahí abrió y sacó esas monedas y pudo pagar los impuestos. Y si no me creen, después busquen en su Biblia, ahí está. En otra ocasión también nos cuenta la Biblia que luego ahí de la alimentación de los panes y los peces, él despide a sus discípulos, ¿verdad? Comienzan a ir en la barca para cruzar al otro lado. Él se queda orando el Señor y luego se levanta una tormenta, dice la Biblia. Y a la mitad de la noche ahí Jesús viene caminando sobre las aguas, a lo cual los discípulos dijeron, es un fantasma. Y él dijo, tranquila, ¿qué fantasma? Soy yo, ¿no me conocen? Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que eso vaya sobre las aguas a ti. Jesús le dijo, ven. ¿Y Pedro qué hizo? Obedeció. Y dice la Biblia que caminó sobre las aguas. Sí, es verdad, luego bajó su mirada a Cristo, vio la tormenta y dijo, esto es imposible que esté pasando y comenzó a hundirse. Pero el Señor lo rescató y caminó, cuando obedeció, caminó sobre las aguas. Ahí. Pedro tenía fe en Jesús, pero obedeció. Y al obedecer tuvo la mayor pesca de su vida. Ocurrió un hecho milagroso que ahí de donde no venía, ¿verdad? De donde no tenían para pagar los impuestos, pudieron pagar los impuestos y experimentó cosas sobrenaturales. Tengamos fe en el Señor, pero también obedezcamos su palabra y también obtendremos la mayor pesca de nuestra vida, ¿verdad? También vendrán recursos de ahí menos de lo menos esperado para poder pagar nuestras cuentas y vendrán milagros sobrenaturales sobre nuestra vida porque los cielos van a permanecer abiertos. La Biblia nos dice que Abraham es el padre de la fe y Abraham tenía fe en el Señor, pero también era obediente. Y él fue obediente, por ejemplo, cuando salió de su tierra, dejó todo sin saber a dónde iba. De repente llegó una tarde ahí a su casa y le dijo a Sara, mirá, nos vamos, Sara. Junta todo, empezar a juntar todo, guardar toda la soya, todo, ahí que nos vamos. ¿A dónde nos vamos, Abraham? No tengo la menor idea, le dijo. Porque eso fue lo que dice la Biblia. Él salió sin saber a dónde iba. Fue obediente a lo que Dios le dijo, vete de tu tierra, de la casa de tu padre, todo, de tu parentela. ¿Y sabes qué? Muchas veces los cielos no se abren para nosotros. No porque no clamemos, no porque no estemos orando en el Señor, no porque no tengamos fe en el Señor, sino simplemente porque no obedecemos. Nos quedamos ahí. Dios nos da una palabra, pero nos quedamos. Muchas veces el Señor nos va a pedir que nos movamos, que salgamos ahí de nuestra comodidad. Porque ¿sabes qué? La comodidad no deja que los cielos se abran sobre nuestras vidas, porque estamos cómodos.
¿Qué podemos pedir al Señor si estamos cómodos? Tenemos todo en casa. Un buen sillón, un buen plasma, ahí los maní, tranquilito, calentito, el mate, ahí lo que sea. Entonces, ¿para qué vas a clamar al Señor, verdad? La comodidad hace que los cielos no se abran sobre nuestras vidas. Por ejemplo, tenemos ahí el caso de los israelitas. Dios le permitió a Faraón que multiplicara las cargas sobre ellos. Ellos estaban cómodos, eran esclavos, sí, no tenían mucho sueño, pero estaban cómodos, se habían acostumbrado a trabajar para los demás. Entonces, ¿qué hizo el Señor para despertar en ellos la gana de irse? Hizo que Faraón los castigara más, le impusiera más carga, para que ellos despertaran en ellos las ganas de salir de Egipto. A veces Dios nos va a sacar de nuestra comodidad, ¿verdad?, para llevarnos al propósito que Dios tiene para él. Abraham tenía fe en el Señor, pero fue obediente. Todos tenemos un llamado, todos tenemos un propósito al igual que Abraham. Y lo vamos conociendo a medida que vamos obedeciendo. Abraham fue conociendo el propósito que Dios tenía para con su vida a medida que fue obedeciendo, a medida que fue dejando su parentela, a medida que después se fue separando de Lot, ahí Dios fue mostrándole más cosas hasta lo que llegó a ser. Y así es con nuestras vidas. A veces Dios nos dice de una qué es lo que somos. A veces simplemente Dios nos dice que nos va a llamar y nos va a servir, nos va a llevar al ministerio, al servicio de Dios, pero no sabemos dónde. Pero obedeciendo al Señor, siendo fieles al Señor, el Señor va a ir mostrando dónde nos quiere. Abraham fue obediente también cuando el Señor le pidió a su hijo. ¿Recuerdan esa ocasión? Que es 3 días eso de camino para Abraham, ¿no? Cuando el Señor le dice a Abraham y él dice, heme aquí, Señor. Ah, heme aquí. Bueno, toma a tu hijo amado Isaac, y ve camino de 3 días al monte que yo te mostraré y allí me lo ofrecerás en holocausto, en sacrificio. ¿Qué 3 días de cielos cerrados ahí para Abraham? Pensando y diciendo, ¿cómo me puede estar pidiendo esto el Señor, verdad? Pero él obedeció. Aunque seguramente, como le digo, no entendía por qué Dios se lo estaba pidiendo. Pero él obedeció. Y obedeció porque tenía fe de que de alguna manera él volvería con su hijo. Por eso cuando llegan al pie del monte, le dice a sus siervos que iban con él, espéranos aquí porque nosotros vamos a subir, vamos a adorar, pero vamos a volver. Subiremos, adoraremos y volveremos. Y sabe que muchas veces nos tocará obedecer a pesar de no entender mucho lo que Dios nos está pidiendo. Dios nos va a demandar de algunas cosas que no vamos a entender en el momento. Nos toca simplemente obedecer. Tener fe en el Señor y obedecer. Amén. Amén. Los israelitas tenían fe y fueron obedientes también. Josué capítulo 3 versículos 14 al 16. Josué es el 6º libro de la Biblia. Capítulo 3 versículos 14 y 16 dice así. Aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Aram, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar Salado, quedaron separadas por completo mientras el pueblo pasaba en dirección a Jericó. Ellos tenían fe, pero también fueron obedientes. Tenían fe en el Señor, ya habían estado practicando los sacrificios, ya habían levantado el tabernáculo del desierto, ya Dios les había dado todas las leyes. Pero ¿saben qué le había ocurrido 40 años atrás? Por desobedecer, habían estado 40 años dando vueltas en el desierto. Ahí. Pero ahora esta generación dijo, yo no me quiero quedar otros 40 años más aquí en el desierto, yo voy a obedecer a lo que Dios ahí me está pidiendo. Dice, y no esperaron que bajaran las aguas, ellos obedecieron y las aguas se abrieron. Amén. En muchas ocasiones de nuestra vida nosotros no conquistamos porque, ¿sabes qué? Estamos esperando las condiciones perfectas. Estamos esperando el día perfecto. Estamos esperando la oportunidad perfecta, ¿verdad? Si el pueblo hubiese esperado que bajaran las aguas, posiblemente no hubiesen conquistado la ciudad de Jericó. Porque era simplemente tenían que esperar que el Jordán volviera a su cauce normal y podían cruzar. Posiblemente no podrían haber conquistado. O sí, quizás sí lo hubieran hecho. Pero ¿saben qué? Si lo hubiesen conquistado, ellos creerían que hubiese sido por su esfuerzo y no porque Dios estaba con ellos. Ellos tenían que ver que Dios estaba con ellos y dice que las aguas se abrieron cuando ellos fueron obedientes. No
Se abrieron simplemente porque marcharon. Tuvieron que poner los pies sobre las aguas para que esas aguas se separen. No esperemos a que estén dadas las condiciones, obedezcamos para que se den esas condiciones. Amén. Si miramos nuestras condiciones, muchas veces no hacemos nada, ¿verdad? Muchas veces miramos nuestro bolsillo, nuestra billetera y decimos, no podemos hacer nada. Estamos como Milei, no hay plata y terminamos creyendo nomás que no hay plata, ¿verdad? Pero Dios es el dueño de la plata y del oro. Si Dios nos pide algo, obedezcamos su palabra. Si Dios nos pide que hagamos una campaña en la plaza, la vamos a hacer porque los recursos van a estar. Aunque hoy no tengamos nada, los recursos van a estar. Moisés, dice la Biblia, que también él tenía fe, pero también tuvo que obedecer. Cuando salen de la tierra de Egipto, el Señor mismo le dice a Moisés, ve para tal lado, dice, porque yo voy a destruir a todos los egipcios. Y de repente se encuentran con el Mar Rojo, se encuentran con el desierto, y de repente se dan cuenta que venía Faraón con todo ese ejército atrás y comienza la gente a murmurar y a clamar. Pero Moisés sabía que Dios fue el que lo puso en esa encrucijada. Tenía fe en el Señor, pero ¿sabes qué? Para que el mar se abriera, para que el Mar Rojo se abriera, él tuvo que obedecer, tuvo que marchar, ¿verdad? Tuvo que decirle al pueblo que marchen, que el milagro venía si caminaban. Las puertas que están cerradas, ¿verdad? Van a permanecer cerradas si tú y yo no emprendemos. Si tú y yo no nos ponemos en marcha, las puertas van a quedar cerradas. En cambio, si nos ponemos en marcha, esas puertas que están cerradas se van a abrir ahí de la misma forma que las puertas automáticas. Vieron que las puertas automáticas están cerradas, ¿no? Si vos no te acercás, ¿ellas se abren? No. Si vos estás pasando por del otro lado de la acera, ellas se abren para que vos entres y te invitan, te dicen, vení, entrá. No, ¿verdad que no? Para que ellas se abran, vos tenés que ir delante, casi parece que vas a chocar con ella y ella en ese momento se abre. Y de la misma manera es Dios. Dios pone puertas delante de nosotros, pero esas puertas no se van a abrir hasta que nosotros no seamos obedientes a su palabra. Ellas no se van a abrir y te van a decir, venite por acá. Vení por acá. No, tenemos que tener fe en el Señor, pero ser obediente a su palabra. Dios ya nos dio la llave. Dios ya nos dio la llave que abre esas puertas que estamos esperando. Simplemente hay que empezar a usarla. Amén. Hay que empezar a usar, y la llave es la llave de la fe, ¿verdad? La llave de la obediencia, hasta que los cielos se abran, hasta que el milagro ocurra. No dejemos de clamar, no dejemos de buscar al Señor, tengamos fe en el Señor, pero seamos obedientes. Bartimeo clamó hasta que Jesús lo escuchó. Ahí fue cuando se detuvo simplemente. Pero si Jesucristo no lo hubiese escuchado, él hasta ahora estaba gritando ahí que Jesucristo tuviese misericordia de él. La mujer sirofenicia no dejó de clamar hasta que Jesús la bendijo, hasta que Jesús dijo, tu hija ha sido sana. Cuán grande es tu fe, le dijo ahí a la mujer. Elías no dejó de orar hasta que apareció la nube. Dios le había dicho que no iba a llover por 3 años, pero después que si él oraba y buscaba al Señor, Dios enviaría la lluvia. Y él dice la Biblia que comenzó a orar. Y 7 veces mandaba a su siervo a ver si veía algo, que mirara hacia la costa si veía algo. 7 veces fue, bajó y subió, lo tenía como loco a su siervo ahí hasta que dijo, ve una nube pequeña. Bueno, esta es la señal. Ve y dile al rey que se viene la tormenta, que se apure, si no lo va a agarrar en el camino. Elías no dejó de orar hasta que apareció la nube, hasta que apareció la lluvia. No dejemos de clamar, no dejemos de buscar el reino de Dios y su justicia. No dejemos de tener fe en el Señor, pero tampoco dejemos de obedecerle. Sigamos con las dos cosas, ¿verdad? Con fe y obediencia los cielos se abren sobre nuestras vidas. Por ejemplo, tenemos fe que Dios va a prosperar nuestra economía, ¿sí o no? Amén, claro que sí, pero de repente si nosotros no obedecemos a lo que la palabra nos enseña de ofrendar, de diezmar, a ser generosos, lo más probable es que no nos vamos a ser prosperados nada. Y como les digo siempre, no es que nosotros estemos interesados en su dinero, no, queremos que ustedes sean bendecidos ahí por la parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ir en contra de su palabra. Dios dice, probadme en esto, dice el Señor. Si yo no abriré las ventanas de los cielos y enviaré de la lluvia, de las bendiciones hasta que sobreabunde. Por eso, tengamos fe en que Dios nos va a prosperar, pero seamos obedientes ahí a su palabra. Dios no va a ir en contra de su palabra. Si nuestra fe no va acompañada de obediencia, nada milagroso ocurrirá. ¿Tenemos fe en que Dios va a salvar, por ejemplo, a nuestros familiares? ¿Tenemos fe o no? ¿Tenemos fe de que Dios va a hacer el milagro en la vida de María? Amén. Y ya aparentemente ella nos contó porque se guarda todas las cosas, ¿no? Ni nos dijo que le habían dado el alta, nada, ni nos dijo ahí, pero nos contó el otro día que aparentemente ese cosito que tiene ahí, que Dios lo está disolviendo, ahora es un líquido, ¿eh, María? No es tumor, ahora es líquido, porque Dios está obrando, ¿verdad?
Sí. Y la doctora que me atendió ahora dice que la viví. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo la obra. No Gloria es que la a Dios. neurocirujana se equivocó. No, es que Dios está haciendo la obra. Gloria ¿Verdad? a Dios. Entonces tenemos fe en que Dios va a salvar a nuestros familiares, que puede sacar de las drogas a aquellos jóvenes, a aquellos adultos, ¿verdad? Claro que sí, tenemos fe en eso. Pero ¿qué pasa si nosotros no obedecemos al mandamiento de la Gran Comisión? ¿Cómo ellos van a recibir la palabra de Dios? Si nosotros no obedecemos a ir y compartir las buenas nuevas con ellos, ¿verdad? Todos queremos ver nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestra familia convertida a Cristo. Ver Sauce transformado para Cristo, ¿verdad? Es tiempo de obedecer y compartir las buenas nuevas. Es tiempo de predicar el Evangelio de Dios. De compartir del amor de Dios. No la religión de Cristo, sino el amor de Dios. Amén. El amor que perdona, ¿verdad? El amor que restaura. De eso es lo que tenemos que compartir. No de religión. Nosotros no practicamos ninguna religión. Nosotros seguimos un estilo de vida, seguimos a Cristo, ¿verdad? Seguimos Gloria a Dios. el amor de Dios. ¿Tenemos fe de que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros? Claro que sí. De que Dios tiene un ministerio para cada uno, ¿verdad? Y para que eso ocurra tenemos que estar dispuestos a servirle mientras nos llega el tiempo. Mientras no llega tu tiempo, mientras no llega el que Dios te levante cuando sea el tiempo, porque así lo dice su palabra, humillados bajo la poderosa mano de Dios para que los levante cuando fuere el tiempo, ¿verdad? Si no obedecemos a eso, lo más probable es que no llegue el tiempo. Servir con amor a otros hermanos, ahí, servir con amor al prójimo, a aquel que no conoce al Señor, estar siempre dispuesto para toda buena obra. Yo me he encontrado con gente que dice, yo tengo un llamado, que mi llamado es para esto y por lo tanto no hace otra cosa. Porque su llamado es para predicar y predicar y predicar. Pero de repente le pedían para ir a limpiar la iglesia y no se movió porque tenía un llamado para predicar. Su llamado era grande, ¿verdad? Pero si no estamos dispuestos a obedecer, no vamos a llegar a nada. La promesa de los cielos abiertos ya está. Jesús ya la dio. Primero se la dijo a Natanael, le doy verás los cielos abiertos y los ángeles del Señor que suben y bajan ahí sobre el Hijo del Hombre. Pero en Juan capítulo 14, versículos de 12 al 14 dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará. ¿Cuántos creen en el Señor Jesús aquí? Amén. Amén, ¿verdad? Dice, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre, decía Jesucristo. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, voy a ver si lo hago, dice el Señor. ¿No? Yo lo haré. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Y dígame si esto no es cielos abiertos, ¿qué es cielos abiertos entonces? Tenemos que creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Obedecer ahí a su palabra. Juan capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid algunas cosas y algunas cosas serán hechas. No, pero todo lo ¿No? que pedieres. ¿Qué dice? Todo lo que pedieres. ¿No dice eso? No, entonces capaz que leí mal. Dice, pedid todo lo que quieres y os será hecho. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Dice, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Cielos abiertos ahí para nuestras vidas. Aleluya. Promesa que Jesús nos hace ahí en su palabra. Por eso es tiempo de tener fe, pero también de obedecer al Señor. Todos queremos los cielos abiertos sobre nuestras vidas, ¿sí o no? Amén. Claro que sí. Mantengamos entonces nuestra fe y nuestra obediencia unida. No pueden ir separadas, tienen que ir juntas. No se pueden separar. Si tenemos fe, vamos a obedecer. Nuestra fe va a ser reflejada en nuestra obediencia. Fe en Jesús y obediencia de ser perseverante, de ser obediente, de buscarlo en oración hasta que el milagro ocurra, de seguir clamando ahí al Señor. Hoy vamos a buscar con fe, ¿verdad? Y obediencia de que ese milagro va a ocurrir en tu vida. Tiene que Gloria a ocurrir Dios. el milagro, Sí, porque Señor. la palabra de Dios nos dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Amén. La palabra nos dice que claman los justos de Dios, los oye, que Dios los responde. ¿Verdad? Entonces es tiempo de clamar al Señor, es tiempo de tener fe en el Señor, y es tiempo de seguir buscándolo al Señor, declamándolo hasta que Él nos oiga. Como dijo Jacob ahí cuando luchó con el ángel, dice, suéltame, le dice el ángel, porque ya está amaneciendo, suéltame, ahí que me tengo que ir. Y Jacob le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendiga. Hasta que me bendiga no te voy a soltar. Y ahí el Señor lo bendijo y le dijo, ya no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. Le cambió el nombre. Jacob era el suplantador, era el engañador. Y Israel era el que pelea con los hombres.
y con Dios y vence, porque Dios te da ahí la victoria. Amén. Así que sigamos con fe en el Señor, sigamos obedeciendo ahí a lo que su palabra nos enseña, a lo que su palabra nos dice. Ahí vamos a ver cómo los cielos se están abriendo sobre nuestra vida. Estaba contento ayer con la bendición ahí que nuestra hermana